Hoy día les voy a hablar de cáncer gástrico incipiente. Ya. Bueno, como introducción vamos a partir con la definición de lo que es un cáncer gástrico incipiente. Este concepto se acuñó por primera vez en Japón en 1962 por la Sociedad Endoscópica Japonesa, como Early Cancer Gastric o cáncer gástrico incipiente, que tenía en ese momento la característica de ser toda neoplasia que podría tratarse con éxito mediante la cirugía. Esa era la definición de ese momento. Pero, sin embargo, en el tiempo, con el desarrollo tecnológico y con la llegada de nuevas eh, técnicas, principalmente endoscópicas, aunque también quirúrgicas, esto cambió y el concepto de cáncer gástrico incipiente o EGS, por su sigla en inglés, es aquel que no invade más allá de la submucosa, independiente de que tenga metástasis a ganglio linfático, o sea, de uno y cualquier N. Estos pacientes son candidatos efectivamente a terapia quirúrgica, ¿ya? Estos cánceres tienen un pronóstico significativamente mejor que las etapas más avanzadas, tienen una tasa de supervivencia a los 5 años superior al 90% o más, incluso en algunas series. Por eso es tan importante este concepto y tratar de generar estrategias para llegar en este momento al diagnóstico. Con respecto a la epidemiología, bueno, los cánceres a nivel mundial, estos son datos sacados del Observatorio de Cáncer, que fueron procesados por MinSal y están en el Plan Nacional del Cáncer, ¿ya? Bueno, es una de las principales causas de muerte a nivel mundial, siendo el número 2 en causa de muerte en todo el mundo, y hay sí una diferencia según el país, según el nivel socioeconómico y desarrollo, y compite estrechamente con las enfermedades cardiovasculares, ¿ya? Eh, por otro lado, la diferencia de tipos de cáncer separado por sexo nos da cuenta de que el cáncer de estómago también es una de las principales, sigue siendo una de las principales causas, a pesar de que en la literatura está escrito que hay. No veo nada. Jorge. Jorge. Se ve, pero no se escucha, Jorge. Se te fue el Eso. sonido, Jorge. Se le cortó la luz a Jorge. Ah, pequeño detalle. Démosle 5 minutos para saber si fue un corte por incidente domiciliario o es del sector, porque si no, ahí estamos mal.
Hola, disculpen, tuve un corte de luz, estoy reiniciando el computador, tuve que ir a dar nuevamente el interruptor. Lo supimos, no te preocupes. Ya, disculpen. ¿Ah? Aparte del computador se reinicia el router también y eso se demora. Ya, siguiendo con la presentación entonces, estaba acá diciendo que el cáncer de estómago es uno de las principales etiologías que producen esta enfermedad, que hay diferencia por sexo y que eso sí a nivel mundial ha ido descendiendo lentamente, aunque en América Latina la velocidad de descenso ha sido menor, ¿ya? Sin embargo, sigue siendo un gran problema de salud y seguimos siendo uno de los países con mayor tasa de incidencia de cáncer gástrico, ¿ya? Ocurre un fenómeno de transición en algunas partes que tiene que ver también con el desarrollo del país y una mejoría en los niveles de calidad de vida y los niveles socioeconómicos que se cree que está relacionado con que vaya bajando la incidencia de cáncer gástrico y por otro lado vaya aumentando la de cáncer de colon, ¿ya? Pero en general esta tendencia es más o menos regular en distintas partes del mundo, pero todavía no pasamos del umbral de ser un país de alta incidencia. Estos son datos de la OMS
del Observatorio de Cáncer, donde se pueden sacar gráficos e incluso este tipo de esquemas súper didácticos. Y estos son datos sacados del DEIS, donde nos muestra la mortalidad del 2015 de tumores malignos, separados por tipo de tumor y por sexo, y vemos que en los hombres el cáncer de estómago en 2015 seguía siendo la principal causa de mortalidad, y en mujeres era la cuarta causa de mortalidad. O sea, con todo esto podemos concluir de que es un problema importante de salud, que en Chile se estima que alrededor de 3.000 muertos anuales son por esta causa, y lamentablemente esto tiene que ver con el momento en que se hace el diagnóstico y qué tan avanzado está el cáncer, ¿ya? El 90% se diagnostica en etapas avanzadas y eso nos da una sobrevida global de aproximadamente 12,5% a los 5 años, ¿ya? Y efectivamente el mayor predictor de mortalidad es la etapa en el momento del diagnóstico, ¿ya? Y en este gráfico podemos ver cómo los cánceres digestivos, aquí no está separado por tipo de cáncer, pero en general se diagnostican muchas veces de forma tardía y eso hace que la mortalidad sea tan baja. El problema de esto es que hay una alternativa y es llegar de forma temprana, y eso, como yo les decía al principio, nos permite tener una sobrevida cercana al 90-95%, incluso en algunas series, ¿ya? Lo cual significa un cambio radical en el pronóstico de esta enfermedad, un cambio potencialmente radical, ¿ya? ¿Y cuáles son los factores de riesgo para desarrollar el cáncer gástrico? Son múltiples, ¿ya? Pero hay un elemento fundamental dentro de esto y dentro de los adenocarcinomas principalmente, que es el tipo histológico más frecuente y que es la presencia de Helicobacter pylori, ¿ya? Esto está muy estudiado y está reconocido desde 1994 por la Agencia Internacional de Cáncer como un carcinógeno tipo 1, pero no es un elemento que actúe solo, ¿ya? Interactúan múltiples factores, dentro de los cuales está la dieta, la obesidad, la exposición a contaminantes, la presencia de otros agentes infecciosos también está relacionada, como el virus Epstein-Barr, por ejemplo, el alcohol, el nivel socioeconómico, como ya les mencionaba, que tiene mucho que ver con los otros elementos, con la exposición a contaminantes, con el alcohol, con la misma infección de Helicobacter pylori. La presencia de cirugías gástricas previas en los últimos 15 años y haber sido sometido a radioterapia abdominal también aumentan el riesgo de presentar cáncer gástrico, ¿ya? Con respecto a la alimentación y a los compuestos nitrogenados, acá me pareció importante destacar que en este aspecto también la Agencia Internacional de Investigación de Cáncer en el 2015 señaló que las carnes procesadas y dentro de las cuales destacan la salchicha, el tocino, el jamón, y las conservas y productos ahumados también fueron clasificados como carcinógenos del grupo 1, ¿ya? Pero el riesgo que producen es mucho menor que otros carcinógenos, como por ejemplo el tabaco o el alcohol, o el asbesto. Ya. Y con respecto a factores de riesgo relacionados con el huésped, también tenemos varios factores aquí que pueden incidir, por ejemplo, una predisposición familiar donde tengamos un clúster de pacientes que tengan cáncer gástrico que tenga que ver con el linaje y con la presencia de algunos genes familiares que en general estas son patologías raras. El cáncer gástrico difuso hereditario está ligado a la presencia de
genes de la caderina 1, y bueno, y también existen otras alteraciones como el gen de la interleuquina, que tiene que ver con la respuesta inflamatoria que presentan los pacientes a la presencia del Helicobacter, por ejemplo, el gen del interferón gamma, que también tiene que ver con la unión del Helicobacter a la mucosa gástrica, y algunos polimorfismos genéticos. También está escrito que el grupo sanguíneo A tiene un mayor riesgo de tener cáncer gástrico que aquellos que tienen grupo 0, B o AB, ¿ya? Y bueno, y todos estos factores de riesgo, ¿cómo interactúan? Primero, señalar que esta es la cascada carcinogénica descrita por Correa, que da cuenta de cómo evolucionaría el daño hacia un adenocarcinoma, ya que representa aproximadamente el 95% de los cánceres gástricos, y que en el fondo termina empieza con un daño y una anoxia a la mucosa y termina con un adenocarcinoma que probablemente no detectemos en estadio inicial, ¿ya? Dentro de esta descripción destaca que no todos los pacientes infectados terminan en un cáncer, ¿ya? Esto tiene que ver, como ya les decía, con algunos factores del huésped, pero también con la propia bacteria. Y hay algunos genes vinculados a la patogenicidad y al desarrollar mayor alteración a nivel mucoso y terminar en cáncer, ¿ya? Así que, como ya les decía, la infección por esta bacteria, que en Chile es muy alta, se escribe más del 70% de la población estaría infectada, según la presencia o no de algunos genes, podría desarrollar una gastritis, ¿ya? Que vemos acá en la pantalla, donde se ven algunos infiltrados inflamatorios, ¿ya? Y esto puede terminar en una úlcera duodenal en algunos pacientes, o progresar hasta una gastritis atrófica multifocal, como vemos en el corte histológico, ¿ya? Donde hay infiltración mononuclear y hay pérdida de algunas estructuras vasculares. Y con cada paso el riesgo de desarrollar cáncer aumenta, ¿ya? Después de la atrofia, de la gastritis atrófica, el tejido sigue evolucionando, el daño sigue avanzando y podemos encontrarnos con una metaplasia, con una displasia y finalmente terminar en un cáncer. Ya esto es un corte histológico donde se ven células tumorales que se distribuyen en estructuras glandulares irregulares, y donde se ven alteraciones de la estructura nuclear normal. Bueno, ¿y cómo se clasifica esto? Primero, histológicamente, y la histología me ayuda a definir conducta, me ayuda a definir cómo voy a realizar el seguimiento, el tratamiento, o incluso si es que en algún momento voy a dar de alta a este paciente, entre comillas. Y para clasificar estos cánceres existen varias formas, y hay una gran importancia en las lesiones premalignas, ¿ya? Que deben ser consideradas cuando yo defino qué voy a hacer con el paciente, ¿ya? Primero, como les decía inicialmente, el adenocarcinoma tiene dos tipos histológicos. El más habitual es el tipo intestinal, y que es el más común en regiones de alta incidencia. Tiene la tendencia a formar glándulas similares a las intestinales, y sigue la secuencia propuesta por Correa, y la diseminación es fundamentalmente hematógena, aunque puede ser por otras vías también.
El tipo difuso, por otro lado, tiene una incidencia mundial bastante más rara, menor, pero más constante porque tiene que ver con algunos factores genéticos. Hay variabilidad de acuerdo a la zona geográfica, obviamente, porque hay diferencias genéticas de acuerdo a la zona que estemos midiendo, pero en general es baja y da cuenta de una proporción muy pequeña de este tipo de cáncer, afortunadamente, porque tiene diseminación linfática y es mucho más agresivo, ¿ya? No sigue una progresión ordenada como el de tipo intestinal, ¿ya? Y sean pacientes más jóvenes. Por otro lado, según el grado de invasión, ya dijimos que tenemos el cáncer gástrico incipiente y el cáncer gástrico avanzado, y para eso se han planteado múltiples clasificaciones. Aquí puse la de Paris, que es la que más utilizamos y que nos sirve para clasificar las lesiones premalignas que vemos en la endoscopía. Y por otro lado, en el cáncer gástrico avanzado tenemos la clasificación de Borman, que da cuenta de lesiones mucho más grandes, ¿ya? Y bueno, como ya les decía, el cáncer incipiente es el que no invade más allá de la submucosa, ¿ya? Y para eso esta clasificación, para describir la lesión que nos encontramos en la pared gástrica, y de esa forma nosotros podemos definir también el riesgo de que haya invasión mucho más allá, o más allá de la mucosa, no mucho más allá de la submucosa. Acá tenemos una imagen de la estructura histológica, un esquema de la estructura histológica de la pared del estómago, donde podemos ver que T1 corresponde al cáncer incipiente y que se subdivide, según la clasificación de TNM, en T1A, cuando el tumor está suscrito a la lámina propia o a la mucosa, y uno ve cuando llega a la submucosa, ¿ya? Cuando ya es T2 o más, deja de ser un cáncer incipiente y ya vas a ser un cáncer avanzado, y ahí las opciones terapéuticas cambian. Y bueno, ¿y por qué hacemos esta diferencia entre 1A y 1B? Porque el riesgo de tener compromiso ganglionar cambia cuando tengo un paciente que tiene un 1A o un in situ en el fondo. El riesgo es muy bajo de que exista un compromiso linfático, y por lo tanto mis opciones terapéuticas y mi sobrevida son mejores, ¿ya? Y el riesgo es alrededor de un 3%. En caso de que yo tenga una invasión hasta la submucosa, ya el riesgo es un poco mayor y sube alrededor de un 15 a 20%, y ahí yo debería pensar en alternativa quirúrgica más que endoscopia, ¿ya? ¿Cómo hago el diagnóstico? Bueno, como ya vimos, el diagnóstico es fundamentalmente endoscópico histológico, porque como podemos ver acá, el 80% de los pacientes con cáncer gástrico incipiente son asintomáticos, ¿ya? Y los que tienen síntomas son muy inespecíficos. Está escrita dispepsia, náusea, anorexia, epigastralgias, pero es raro que los pacientes presenten síntomas, y es aún más raro que presenten algún signo de alarma. Menos del 2% tiene una hemorragia, baja de peso o anemia que nos oriente al diagnóstico cuando tiene un cáncer incipiente. Eso es muy raro. Así que, ¿cómo hacemos el diagnóstico precoz? Bueno, la endoscopía es el gold estándar, y el objetivo es buscar la causa de los síntomas, detectar los cánceres gástricos idealmente de forma incipiente y hacer biopsias, ¿ya? Hay biomarcadores que nos pudieran orientar a qué poblaciones hacer estudio, pero en realidad no hay literatura que demuestre que nos den una utilidad muy grande en lo que acabo de señalar. Y existen programas de tamizaje para buscar cáncer que han sido exitosos, principalmente en países orientales como Japón o China, ¿ya?
Lamentablemente en Chile el diagnóstico precoz es bajo, alrededor de un 15%. Y en esa línea han surgido algunas estrategias a nivel país, una de las cuales fue el incluir el cáncer gástrico dentro de las patologías auge, o actualmente GES, y en el fondo garantizar el acceso a algunos exámenes, ¿ya? Sin embargo, hay estudios que muestran que inicialmente al menos el impacto de eso fue muy escaso o casi nulo, porque hay un factor que lamentablemente, este es el esquema de la guía GES que todos deben conocer. Lamentablemente el acceso al examen es escaso en muchas partes. Ya los tiempos de espera varían obviamente entre cada servicio, pero hay pacientes que están esperando años por una endoscopía, algunos de los cuales incluso tienen algunos red flags. Entonces, el impacto no ha sido tan grande de esta estrategia inicialmente, según lo que nos dice la literatura, ¿ya? Y esa es una de las dificultades, ¿ya? Y una de las cosas que se debe mejorar, pero también está el tema de la endoscopía per se, que es nuestra herramienta principal, y fundamentalmente la calidad en endoscopía, ¿ya? Hay estudios que demostraban que el tiempo que yo le doy al procedimiento y la preparación, si uso yo o no mucolítico, si hago o no un examen sistemático, tienen que ver con mi sensibilidad para detectar lesiones incipientes, ¿ya? Recordemos que estas son lesiones pequeñas, que muchas veces si no tenemos un ojo entrenado y paciencia y cuidado, podemos pasar por alto, ¿ya? Y para eso se han publicado varias guías que nos orientan a cómo realizar un examen mucho más metódico. De hecho, esta es una presentación que yo mismo hice hace un tiempo donde mencionaba, porque es un tema grande, el tema de la calidad en la endoscopía, donde yo mencionaba las cosas que se pueden implementar y que se deben realizar para yo tener una buena sensibilidad y una tasa de pesquisa alta, ¿ya? También en la literatura se señala que hay que tener un entrenamiento específico, ya hay que estudiar el tema para que no se nos pasen las lesiones, y que el uso de imágenes de alta resolución, así como las tinciones, nos permite también poder caracterizar mejor estas lesiones pequeñas, ¿ya? El uso de imágenes de alta resolución de luz blanca es comparable al uso de tinciones cuando yo tengo equipos con buena definición, como les decía también en una presentación previa. Así que todas estas estrategias nos permiten tener una endoscopía útil, ¿ya? Pero, sin embargo, como estas cosas cada una por sí sola no es suficiente, también se han hecho otras recomendaciones en la línea de la detección precoz del cáncer gástrico, y esta es, bueno, el artículo que todos conocen también, que es una propuesta de la HED, donde se señala que se debería realizar una endoscopía a todos los mayores de 40 años, que son la población de más riesgo de desarrollar cáncer gástrico, donde además se sugiere el mapeo histológico y la aplicación de test de ureasa para detectar Helicobacter pylori, que ya vimos que era un elemento fundamental en la génesis de este tipo de neoplasia, y también considerar hacerle tamizaje a pacientes con familiares directos de cáncer gástrico, ¿ya? El protocolo de Sydney, bueno, indica tomar muestreos mapeados del estómago, son 5 muestras que tienen que ir bien señaladas, y esto nos sirve para
que en anatomía patológica se utilice el puntaje Olga-Alguin y que nos dé un diagnóstico y agrupa a los pacientes con respecto a su riesgo y nos permita a nosotros tomar decisiones de en cuánto tiempo ir siguiendo a estos pacientes para detectar el cáncer de forma precoz y que en nuestra detección nos permita realizar un tratamiento curativo y que no tengamos un paciente en cuidados paliativos, ¿ya? Y se acuña también un concepto que también fue publicado, o sea, no se acuña, se refuerza un concepto que fue acuñado por los japoneses que tiene que ver con el tamizaje oportunista, ¿ya? Porque en un estudio se describe que el tamizaje que hacen de forma masiva en Japón daba cuenta solamente del 7% de los cánceres incipientes que se encontraban, ¿ya? El resto, el 28%, eran el procedimiento que se hicieron a solicitud del paciente y el 64% a solicitud médica. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que cuando yo hago una endoscopia, por el motivo que sea, yo debo buscar una lesión premaligna siempre, pero además también debo, si corresponde por la edad, hacer un protocolo de Sydney y tomarle un test de urease al paciente para eventualmente prevenir que se desarrolle un cáncer gástrico y detectar una lesión incipiente para poder cambiar el pronóstico y la situación epidemiológica, ¿ya? Bueno, y aquí está el tema de la etapificación que tiene que hacernos el patólogo, ¿ya? Bueno, y las lesiones premalignas se han clasificado también de múltiples formas. Ha habido una evolución de estas clasificaciones con algunas diferencias. Bueno, se recomienda utilizar la clasificación de Viena, que según el tipo de lesión que encontramos, nos hace recomendaciones con respecto a la conducta que debemos tener con estos pacientes, ¿ya? Si el paciente tiene una displasia indefinida, debemos hacer seguimiento. Si tiene neoplasia mucosa de bajo grado, con adenoma de bajo grado, displasia de bajo grado, podemos ofrecer una resección endoscópica o hacer seguimiento. Si encontramos neoplasia mucosa de alto grado, el paciente debería ir a resección endoscópica o quirúrgica. Finalmente, un carcinoma invasor debería ir a resección quirúrgica, ¿ya? Y esto un poco a la siguiente parte, que es el tema del tratamiento. Nosotros, para definir el tratamiento, tenemos que tapificar al paciente, ¿ya? Se utiliza el sistema TNM. Ya vimos que para que el paciente sea catalogado como con un carcinoma in situ, tiene que ser T1, ¿ya? Pero yo igual tengo que buscar si es que hay diseminación, y para eso lo que dice la guía es que el TAC nos pudiera dar tener cierta utilidad, y deberíamos pedirle escáner a todos para ver si es que hay invasión en otros órganos y caracterizar si es que hay algún compromiso también local, ¿ya? Por otro lado, para tipificar y para ver hasta dónde llega la lesión, puede tener utilidad la endosonografía. Sin embargo, ahí la literatura menciona bastante el tema de la evaluación por el endoscopista experto, que muchas veces, no requiriendo endosonografía o incluso haciendo comparaciones en la literatura entre un endoscopista experto que hace o no la endosonografía, la sensibilidad para detectar la invasión y definir hasta dónde llega la lesión con magnificación y cromoendoscopía hacen muchas veces innecesaria la endosonografía, ¿ya? Y además la endosonografía también puede darnos información no tan precisa, ¿ya? Es una herramienta útil, pero tiene ciertas limitaciones. Es operador dependiente también, ¿ya? Y bueno, cuando hay dudas, en general lo que dice la literatura es que todos estos factores
sumando para llegar a un diagnóstico previo al procedimiento que nos oriente a qué voy a hacer con mi paciente, ¿ya? Una vez que yo tengo la histología, que tengo mi clasificación endoscópica con el tamaño de la lesión, que es algo muy importante que hay que tener en cuenta cuando yo describo, medir bien, porque tiene eso una importancia en definir el manejo, y cuando yo veo la profundidad, puedo tomar la decisión de qué alternativas terapéuticas voy a utilizar, ¿ya? ¿Qué alternativas terapéuticas tengo con el carcinoma, con el cáncer gástrico in situ? En general son primero, la mucosectomía, segundo, la resección endoscópica submucosa, o el ISD, que es una técnica que vino a generar un cambio importante en el tratamiento de los pacientes. Tenemos también la gastrectomía laparoscópica, más la disección linfática de D1, y siempre el tratamiento de Helicobacter pylori si está presente, ¿ya? El tema de la gastrectomía también fue un avance, porque antes eran cirugías radicales, y cuando tenemos a estos pacientes podemos optar por hacer cirugías que obviamente son más agresivas, invasivas que una resección endoscópica, pero que de todas formas son distintas a las cirugías radicales que se hacían previamente, ¿ya? Y si comparamos la mucosectomía con el ISD, en general la mucosectomía convencional tiene un riesgo más bajo de complicaciones y es menos invasiva, pero hay un mayor riesgo de recurrencia local perdón, sí, dije bien, hay un mayor riesgo de recurrencia local, y la evaluación, además histológica, es más difícil muchas veces que si hacemos una resección endoscópica submucosa, ¿ya? La limitación de la resección endoscópica submucosa es que, bueno, se debe tener equipamiento y personal especializado, ¿ya? Como les decía, la mucosectomía tiene algunas limitaciones. Dentro de ellas está el tamaño de la lesión. Las lesiones mayores de 15 milímetros en general no son subsidiarias a ser tratadas como mucosectomía. Y dentro de la mucosectomía hay varios tipos, ¿ya? Por ejemplo, está la con capuchón, que se ve ahí ilustrada en la imagen, donde con el equipo el endoscopista se aproxima a la lesión, la succiona dentro de un CAP y la enlaza, ¿ya? Y luego la estrangula y la reseca de forma quirúrgica, generalmente con electrocoagulación, ¿ya? También se puede hacer con ligadura una mucosectomía, donde podemos hacer también resecciones de pacientes, o sea, de lesiones de no más de 15 milímetros, y la lesión se enlaza con una banda elástica en este caso, y se puede o no hacer una inyección submucosa para levantar la lesión previamente, ¿ya? En general, considerando también el tema de los márgenes, leí que se recomendaba así hacer una inyección previa. Tenemos también la técnica de levantar y cortar, donde aquí podemos ver una serie de imágenes que describe los pasos de esto, donde se marca la lesión y se hace una inyección submucosa para levantar la lesión, y luego esto se toma, se enlaza y se corta y se toma con un forceps. Esto en general necesita un endoscopio con 2 canales y 2 operadores, y bueno, ninguna de estas técnicas ha reportado una frecuencia de márgenes libres tan alta como el ISD en todo caso, y ese es el riesgo de hacer las mucosectomías, ¿ya?
El ISD, que es la disección endoscópica de la submucosa, como les dije, nos permite tener mejores márgenes endoscópicos, si ven estas imágenes, o sea, perdón, márgenes histológicos. Y aquí hay una secuencia que nos describe cómo es la técnica, ¿ya? Que se ve muy linda y no se ve tan difícil, pero es una técnica compleja que no está exenta de complicaciones y que debe hacerse por equipos expertos, donde primero, bueno, las lesiones se delimitan, se marca, se inyecta una solución para levantar esta lesión, posteriormente se corta, alrededor se hace un precorte, una incisión circunferencial y luego se hace la disección submucosa. Se debe realizar hemostasia y finalmente aquí vemos el espécimen fijado, ¿ya? Que luego va a anatomía patológica, donde en el fondo al final termina el proceso, porque esta pieza quirúrgica, que se ve amplia y muy linda ahí, pudiese ser que tiene algún margen comprometido. Y eso pudiera, en el fondo, ya no tomar la decisión de hacer otro procedimiento con el paciente o hacer una cirugía, ¿ya? El seguimiento posterior de estos pacientes depende de si una resección curativa o una resección curativa expandida. La resección curativa se define como las lesiones de menos de 2 centímetros de diámetro, en general de tipo histológico diferenciado, con un TNM de 1A, que no tiene úlcera y que no tiene invasión vascular ni linfática y con márgenes negativos, ¿ya? La resección curativa, esto se sigue con endoscopía cada 6 a 12 meses, pero la resección curativa expandida, donde yo tengo una lesión de más de 2 centímetros de diámetro, como vimos al principio, o sea, hace una diapo atrás, el corte del tamaño era 30 milímetros en algunos casos, ¿ya? Y aquí hay criterios ampliados, por eso es que podemos encontrarnos con este tamaño de lesiones. Si hay predominantemente un tipo diferenciado y este 1A y sin lesión ulcerada, debemos hacer un seguimiento con EDA más un escáner cada 6 a 12 meses, ¿ya? Si la lesión era menor de 3 centímetros, diferenciada, de 1A, pero había una lesión ulcerada, también el seguimiento es con escáner, ¿ya? Cuando el tipo histológico es indiferenciado, también tenemos que tener un cuidado extra con estos pacientes y agregar escáner al seguimiento. Y cuando es diferenciada, pero hay una invasión más profunda, y aunque tenga márgenes negativos, también yo debo hacer seguimiento contacto, ¿ya? Aquí hay un pequeño esquema que es de la guía clínica de Ono y Yao de la disección endoscópica submucosa, donde nos define, según lo que nosotros finalmente encontremos en cada paciente, la conducta a seguir, y donde habla esquemáticamente, o nos señala esquemáticamente lo que yo le acabo también de mostrar en la diapositiva previa, y donde separa, bueno, el procedimiento en una resección curativa con indicaciones expandidas o no, y una resección no curativa, ¿ya? La resección no curativa es cuando, bueno, yo, por ejemplo, tengo márgenes y según las características de también la lesión que yo saque, considerando, por ejemplo, la presencia de úlceras o la invasión, la profundidad de la invasión, donde SM1 son invasiones menor a 500 micrómetros, y bueno, también SM2 se define como invasión mayor a 500 micrómetros, o la presencia de compromiso vascular o linfático también, como
como señalé previamente, es un factor a considerar, nos lleva a tener que plantearnos una resección quirúrgica adicional, repetir el ISD, o si yo, por ejemplo, no tengo estas características, debo plantearme hacer una resección quirúrgica, ¿ya? Es muy importante examinar y clasificar bien, en el fondo el concepto general de esto es importante, clasificar bien mi lesión y de esa forma poder definir el manejo posterior del paciente, ¿ya? Y puede ser que yo requiera, y es algo que también debo decirle a mi paciente, terminar de todas formas en una resección quirúrgica. Eso, traté de resumir el tema porque había mucha información, pero en realidad encontré que era un tema muy interesante, muy importante, y que hay que tener mucho ojo en los procedimientos endoscópicos, como hemos hablado muchas veces, y que es un problema de salud pública en nuestro país que tenemos como gastroenterólogos que tener muy presente y hacer lo posible por avanzar en una disminución de la frecuencia y de la mortalidad, más que nada de esta patología, haciendo e impulsando cambios para que la detección sea precoz, ¿ya? Eso. Gracias, Jorge. El instituto está muy vinculado con la historia del cáncer gástrico incipiente en Chile. De hecho, el instituto se llamó originalmente Centro del Cáncer Gástrico, porque cuando partió el doctor Llorens, logró traer a los japoneses que colaboraron en forma muy, pero muy intensiva. En esa época estuvo en boga el uso de métodos radiológicos para poder pesquisar, para tener un mecanismo intermedio, que es un problema importante en la endoscopía, a diferencia de colon. No hay una forma de selección preliminar de pacientes, y en esa época se utilizaba un método radiológico que se llamaba el mass survey, encuesta masiva de pacientes. El bus donde muchos de ustedes almuerzan era el bus de los japoneses, donde había un equipo de rayos que salía a distintas localidades a tomar unas pequeñas radiografías que eran como los abreus de estómago, que eran unas películas que después los radiólogos japoneses leían, y de ahí se seleccionaban pacientes que iban a endoscopía. Sin embargo, ese proyecto, que duró muchos años y fue muy, muy exitoso, jamás logró tener el 60% de pesquisa de cáncer gástrico incipiente que tienen los japoneses. Entonces, se requería una cantidad muy grande de exámenes para lograr encontrar alguno. El instituto ha tratado de vincularse a investigaciones que permitan obtener ese paso intermedio antes del procedimiento, así como es el examen de sangre oculta inmunológico en deposiciones para el colon. Y es así como un alumno del instituto, un alumno del hospital, que después fue funcionario nuestro, como el doctor Alejandro Corbalán, que ahorita es la Católica, ha colaborado con el doctor Aravena fundamentalmente en la búsqueda de una forma de selección que se ha llamado biopsia líquida, combinando distintos métodos, haciendo detección de pepsinógeno plasmático, helicobacter, gen reprimo, situación que también se expandió a estas actividades que hizo la ACHET en el sur, pero aún así sí seguimos estando lejos de encontrar una forma más adecuada para pesquisar pacientes candidatos a endoscopía, porque desgraciadamente los procedimientos no están al alcance en todas partes como para someter masivamente a las poblaciones. Además tiene otro problema la endoscopía como método de screening, que es una cosa que publicó hace muchos años el doctor Calvo. El 50% de las endoscopías que usted hace son normales, el 50%, por lo tanto ya es un mal método. Cuando hemos participado en estas actividades de pesquisa a través de endoscopía, la verdad es que cuando citamos a pacientes, o mejor dicho, a población asintomática, en 100 endoscopías usted no encuentra ni siquiera un Olga 3, o muy poco.
mucho menos un cáncer incipiente. Por lo tanto, como método es un método bastante caro. Las otras formas en las que hemos participado incluso fue en una oportunidad con la Católica y con la Universidad Católica de Valparaíso, en que hicimos metabolómica, tratando de buscar algunos metabolitos que pudieran orientar la pesquisa de cáncer gástrico, pero nada de eso ha sido todavía aplicable directamente en la clínica para pesquisa de pacientes. Lo otro que les quería decir que aprender a diagnosticar cáncer gástrico incipiente es un desafío que hay que hacerlo mirando muchas imágenes. El cáncer gástrico incipiente es de imágenes. Las imágenes son muy sutiles, o es un área decolorada de la mucosa, o es un área sutilmente coloreada, lo que se llama reddish area, o es una alteración del relieve o de la conversión o deformación de pliegues. Cuando cuando existía el curso en Japón al que fuimos los seniors del instituto, te tenían mucho tiempo mirando imágenes. Incluso a los japoneses les encanta mostrarte imágenes que uno no ve nada y después ellos te muestran de que si miras de nuevo, ahí estaba el cáncer, pero te muestran una endoscopía que a ti te parece normal. Así de sutiles son muchas veces las lesiones. Otra cosa que yo quería señalar es que para los japoneses la endosonografía no tiene rol en cáncer gástrico y nosotros hemos seguido esa escuela porque en el cáncer gástrico incipiente los japoneses solamente si la lesión se eleva es susceptible de ser resecada. Ellos en la práctica no usan la endosonografía en los métodos de apoyo diagnóstico. Esas son las cosas que inicialmente yo quería contarles porque cáncer gástrico tiene toda una historia en el instituto. Doctor Aravena, ¿algún comentario suyo? Sí, bueno, como esta es una reunión más bien endoscópica, yo pienso que hay que sacarle el máximo provecho a estos temas que son endoscópicos. Y por eso mismo, yo pienso que la presentación, yo sé que es un tema amplísimo y también da para mucho más, y no es fácil resumirlo. Si bien recuerdo, yo eché de menos quizá una presentación endoscópica de los tipos de cáncer gástrico incipiente más en total, de los que existen, la misma clasificación de Paris, pero representarlo en forma endoscópica, porque está bien que le hayas mencionado esto, es súper importante la sistematización de la revisión del estómago, ¿no es cierto? Sacando las fotos que mencionaste ahí en ese esquema, porque de esa manera es difícil que se nos pase una lesión precoz. Pero quizá es siempre bueno en las presentaciones también presentar fotos de las lesiones, ¿no? Porque eso es lo que al final queda. Digamos, saber cómo reconocer el tipo macroscópico más frecuente como el 2C, o cómo saber diagnosticar un 1B, que es el más difícil. Así que es bueno que presenten imágenes endoscópicas porque eso al final es lo que más queda. A recordar que a veces las lesiones precoces no siempre se ven en estos estómagos tipo Olga 3 o Olga 4, sino que pueden verse en estadios más precoces, donde a veces la biopsia te va a decir que tiene el paciente a veces un Olga más avanzado de lo que tú ves a veces. Ustedes saben que la sensibilidad endoscópica para la atrofia y metaplasia no siempre es tan buena. Y yo pienso que como gastroenterólogo nuestro principal rol es hacer el diagnóstico precoz de estas lesiones, porque una vez que se diagnostica el incipiente, eso pasa al cirujano y después tú nunca más ves el paciente muchas veces, o el endoscopista terapéutica, que la mayoría de las veces es un cirujano. Así que en general, ese criterio de resecabilidad y todo eso también saberlo, pero al final, todas esas cosas, al final, esa biopsia de esa lesión resecada en forma endoscópica, le va a llegar al cirujano o al endoscopista terapeuta. Eso sí que es bueno saber en general que los criterios clásicos que mencionaste ahí, que son los de Gotoba, que en general las lesiones que son más fáciles que todavía caben dentro de los criterios clásicos de mucosectomía son las lesiones bajo 2 centímetros, que sean bien diferenciadas, que no sean ulceradas. Eso todavía pueden tener rol la mucosectomía, que en algún momento, antes de la ISD, se hicieron acá junto con el doctor Barrientos con resultados bastante buenos.
Ya, ¿Algún otro gracias, doctor. comentario? ¿Algún otro comentario? Parece que no. Bueno, les recuerdo que hoy día parece que comienza el curso de enlace de la sociedad a las 6 de la tarde, ¿no? Exacto. Doctor. Sí, así es, doctor. Bueno, que tengan un buen día, que estén bien. Gracias, doctor, tenemos igualmente. paso de hepatitis D. Gracias, Jorge. Hasta luego. Gracias. Doctor Aravena, Sí. tenemos paso de hepatitis D. ¿A qué hora al final lo dejamos? Ah, ya, qué bueno que no se descuelguen los becados. Yo pienso que puede ser en una hora entre 12 y 14 horas, porque yo sé que hay becados que tienen poli en la mañana y en la tarde. No sé bien cómo están distribuidos los becados hoy día con los polis de Telegastro, entonces la idea es que no interfiera mucho en eso para que estén ahí presentes. Así que ponte tú de acuerdo. Ponte tú de acuerdo con Andrés con los becados, qué horario,